I have myself and my team out making great content and acquiring great content, but if 1 out of 10 times you push play, it didn't work, we'd be toast. And I guess bringing in a new White Wolf at this point in the season, a bold move and a tall order for Liam. And of course, he wanted to honor the character that had already been set up because he knows that he's stepping into a role. But at the same time, he wanted to make sure that his performance was authentic, that it felt like him, that he wasn't playing and mimicking anything. And so let's just say the reaction is exactly what we expected. It is getting completely and totally annihilated by the fans. In fact, season 4 earned series low Rotten Tomatoes score as Liam Hemsworth Geralt arrives on Netflix. The Witcher was supposed to be 7 seasons, but it was abruptly cut down to 5 after Henry Cavill left, and Lauren Hissrich is lucky she got that. But she does say, are there more stories? Maybe. Well, actually, there's a lot because you skipped them, but this one has to end at this point. So I think it's a nice time for all of us to step back a little bit. And that probably has a lot to do with the audience stepping back a long time ago. This was posted last night. Netflix's Q2 report came out, and apparently they lost 1 million subscribers in the second quarter of this year, which we already saw that at the beginning of the year, they lost 200,000. The next month, they lost another couple 100,000, and they had projected that they were going to lose a couple million over the next few months. I don't really think people believed it, but it happened. Millions of people are canceling their Netflix subscriptions. Why Netflix stock is absolutely tanking right now. I mean, it is just collapsing totally in the red. And you can see that it is on a massive downward slope this month. It's cratering. Why is that happening exactly? I watched about 40 minutes of the first episode, and I ended up texting Gary. And I just said, dude, I cannot do this. I'm 40 odd minutes in. I'm done. I've had enough. This is utter. As the years have gone by, Netflix's Witcher series has gotten worse and worse. Recasts, rewrites, moving further away from the source material has truly damaged this show to the point of no return. There's no way that they could save it going into the last season. But now that season 4 is out and we only have 1 more to go, this show is basically hated by everybody. Let me ask you guys something. Are you excited for Witcher season 4? Isn't it out right now on Netflix? Just coming out, and the reviews have started to drop. So because I looked on Rotten Tomatoes, and bear in mind, given the backlash, I would expect a little bit of review bombing. So people who haven't seen it but who hate the concept. Oh no, you're behind, Drinker. Is it changed? It's down to 17%. Algo gigante acaba de ocurrir en Netflix. Una empresa que antes brillaba por su reputación de entregar éxitos para maratonear, ahora está enfrentando uno de sus fracasos más grandes. The Witcher Season 4 is out, and looks like they needed Henry after all. 56% critic score, 17% audience score, and if you're like, wow, I really trust the critics, the audience is probably just review bombing it, then you're gonna have to explain why the top critics is 33% as well. That means 2/3 of them didn't think it was above a 5. Y todo gira en torno a The Witcher. La temporada 4, que se suponía iba a ser el regreso triunfal de una de las series de fantasía más emblemáticas de Netflix, se ha convertido en una pesadilla global de relaciones públicas. For all the positive reviews, well, you've got IGN, that's never a good sign, and as Critical Drinker says, they can't exactly be trusted when The Penguin got a 5, The Witcher got a 7, and The Marvels got an 8. It basically looks like their score goes up the more girl power a series has. Siri. Although they did give Willow a 9, so there are times when they absolutely knock it out of the... Lo que se esperaba que fuera un momento épico, rápidamente se convirtió en una vergüenza. Los fans, furiosos. Las reseñas, desplomándose. Y tras bambalinas, el CEO, Ted Sarandos, supuestamente convocó a la showrunner, Lauren Smithis-Rich, a una reunión de alto riesgo para exigir respuestas. ¿Por qué? Todo se reduce a una decisión que tuvo a los fans gritando durante más de un año: reemplazar a Henry Cavill con Liam Hemsworth como Geralt de Rivia. And the Witcher showrunner also addressed the backlash to the show.
No one's taking the books away. No one's taking the video games away. Everyone can have their version of The Witcher. Unfortunately for you, Lauren, it turns out no one wanted your version. Lo que comenzó como un cambio rutinario de casting rápidamente se convirtió en algo mucho más catastrófico, sacudiendo a Netflix hasta su núcleo. En lugar de la emoción que la plataforma esperaba, los espectadores están abandonando la serie, las redes sociales están que arden y Netflix está luchando por encontrar una manera de arreglar el daño. Pero, ¿qué salió mal tras las puertas cerradas? Como The Witcher, que fue una de las franquicias más queridas de Netflix, pasó a convertirse en el blanco de tantas críticas. Vamos a desglosar el desastre que ahora está enviando ondas de choque a través de todo el gigante del streaming. Cuando Netflix anunció que Henry Cavill dejaría su papel de Geralt de Rivia, Internet se sacudió. Cavill se había convertido en la personificación de Geralt. Su actuación intensa y sombría definió al personaje para los fans tanto de los libros como de los juegos de The Witcher. Su dedicación a mantenerse fiel al material original le valió elogios tanto de críticos como del fandom. I'm the most annoying guy on set because I'm saying, excuse me, you do realize that this should be happening and they wouldn't do that, and you haven't read this, that means this would be impossible. And everyone's just going, Henry, just shut up and do the thing. And I'm like, I don't want to do the thing because he wouldn't do it this way, and he can do this. Así que, cuando Netflix anunció que Liam Hemsworth tomaría su lugar, la reacción fue rápida y abrumadora. Los fans se sintieron sorprendidos. Muchos pensaron que no había manera de que la serie mantuviera su magia sin Cavill en el papel. Este no fue un simple recasting. Era el recasting del personaje central de The Witcher, el que había atraído a millones de fans a la serie. Era como si el corazón de la serie fuera arrancado. Los fans inundaron las redes sociales con quejas, advirtiendo a Netflix que esto terminaría mal. Sentían que la salida de Cavill no se debía solo a conflictos de agenda o razones personales, era una señal de que algo andaba mal tras bambalinas. Sin embargo, Netflix siguió adelante con el cambio, asegurando a los fans que Hemsworth traería una nueva energía al papel. Pero para muchos, esto fue una traición. La situación se convirtió rápidamente en un polvorín. Los fans no solo estaban molestos por el cambio de actor, sentían que Netflix había ignorado su lealtad. ¿Qué estaba pensando Netflix? ¿Y cómo se recuperarían de esta jugada tan arriesgada? Pero lo peor estaba por venir. Cuando finalmente se estrenó la temporada 4 de The Witcher, Netflix esperaba una ovación de emoción. En cambio, se encontraron con una ola inmediata de decepción. El primer episodio se lanzó y los fans no se contuvieron. En 24 horas, la puntuación de audiencia en Rotten Tomatoes se desplomó, mientras que las reseñas en IMDb comenzaron a llegar en masa, todas reflejando el mismo sentimiento. The Witcher había perdido su chispa. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Hashtags como Bring Back Henry, Not My Geralt empezaron a hacer tendencia mundialmente, con los fans comparando al Geralt de Cavill, más serio e intenso, con la versión de Hemsworth, más ligera y menos imponente. La reacción negativa no solo fue por el recasting, era todo lo que parecía estar mal con la temporada 4. Los fans de toda la vida señalaron cómo el guión se sentía vacío, como si el alma de la serie hubiera sido drenada. Subtramas completas de las novelas de Andrzej Sapkowski fueron reescritas o ignoradas, dejando a muchos fans con la sensación de que estaban viendo una serie completamente distinta. En Reddit, estallaron hilos apasionados con comentarios como: es como si ni siquiera hubieran leído los libros y Geralt ya no es el personaje principal de su propia historia. En solo unos días, Netflix se enfrentaba a algo que nunca anticipó, una caída abrupta en la audiencia. Las primeras métricas fueron desastrosas, y la emoción que normalmente acompañaba el estreno de The Witcher desapareció por completo. En lugar de un éxito rotundo, la serie se había convertido en una decepción global. Pero la respuesta de Netflix sería el verdadero punto de inflexión. Tras bambalinas, los ejecutivos de Netflix enfrentaban una pesadilla. A las 72 horas del estreno de la temporada 4 de The Witcher, las métricas internas del gigante del streaming contaban una historia sombría. Los números de audiencia estaban muy por debajo de las expectativas. Lo que se suponía sería una serie de fantasía clave se había convertido en un fracaso rotundo. Ted Sarandos, co-CEO de Netflix, supuestamente se enfureció al ver los números. The Witcher no era cualquier serie, era la respuesta de Netflix al éxito de Game of Thrones, su serie de fantasía insignia. Y sin embargo, estaba fracasando estrepitosamente. Para Netflix, esto no era solo un caso de malas reseñas, era una crisis a gran escala.
The Witcher había sido una de sus producciones más costosas y ahora estaba perdiendo fuerza rápidamente. Sarandos y otros ejecutivos se vieron obligados a apresurarse. Las primeras señales de problemas eran claras, las redes sociales ardían de negatividad y los primeros datos de audiencia eran, como mucho, decepcionantes. Aún peor, las proyecciones internas de Netflix mostraban que la tasa de abandono era más alta de lo esperado. Los fans no solo estaban descontentos, se estaban desconectando por completo. En respuesta, el equipo de relaciones públicas de Netflix comenzó a trabajar horas extras, intentando controlar la narrativa. Los comunicados de prensa trataron de restar importancia a la gravedad de la reacción negativa, pero era claro, el daño ya estaba hecho. La pregunta ahora era cómo respondería Netflix a una base de fans que se sentía ignorada y traicionada. Y mientras el pánico interno crecía, el liderazgo de Netflix estaba a punto de enfrentar una dura realidad. Mientras la reacción negativa seguía desatada, Ted Sarandos ya no podía ignorar la crisis. Exigió una reunión con Lauren Smith-Rich, la showrunner de The Witcher, para obtener respuestas. ¿Qué pasó? ¿Cómo una serie con tanto potencial y lealtad de los fans se convirtió en la mayor vergüenza de Netflix en el año? Fuentes internas informaron que cuando Sarandos entró en la sala, la tensión era palpable. El CEO no estaba allí para discutir la dirección creativa, estaba allí para hacer que Rich asumiera la responsabilidad. Durante la reunión, Sarandos presentó los fríos y duros datos. La audiencia estaba cayendo en picada, las redes sociales estaban inundadas de enojo, y la narrativa que alguna vez fue la historia de éxito brillante de Netflix ahora se había convertido en un desastre de relaciones públicas. Sin embargo, Rich defendió su postura. Argumentó que la serie necesitaba evolucionar, que Geralt no podía permanecer igual para siempre. Creía que la interpretación de Geralt por Liam Hemsworth traía una dinámica fresca a la serie y que la audiencia eventualmente lo aceptaría. Pero Sarandos no lo compraba. Para él, esto no se trataba de evolución creativa, se trataba de los fans. Las personas que habían apoyado a The Witcher desde el principio ahora lo rechazaban. Y Sarandos dejó claro que esto no era una pequeña minoría vocal, era un gran problema. Esto no es evolución, dijo, según reportes. Es rechazo. Rich intentó defender su visión, pero los números no mentían. La reacción negativa era demasiado generalizada, y el daño ya estaba hecho. La reunión terminó, según informes, con un tono frío, con Sarandos dejando una declaración final y tajante. Si no podemos arreglar esto, no tenemos futuro con esta serie. Pero lo que sucedió después solo empeoraría la situación. Si Netflix pensó que la furia de los fans se desvanecería, estaba completamente equivocado. En cuanto se filtró la noticia del enfrentamiento entre Ted Sarandos y Lauren Smith-Rich, se encendió una auténtica revuelta de fans. Los hilos en Reddit explotaron durante la noche. Una publicación titulada "Hasta el CEO de Netflix sabe que la regaron" superó las 100.000 votaciones positivas en cuestión de horas. Los fans analizaban cada rumor y cada cita interna como si fueran detectives armando un caso. En X, el hashtag #FireLauren se volvió tendencia global, mientras que los youtubers llenaban los feeds con títulos como la caída de The Witcher y cómo Netflix destruyó su propia franquicia. TikTok se llenó de comparaciones en pantalla dividida entre el Geralt estoico de Cavill y la interpretación visiblemente más suave de Hemsworth. El contraste era brutal. Cada escena, cada expresión se convirtió en prueba, al menos para los fans, de que Netflix había reemplazado la pasión con pura actuación. Los críticos también se sumaron. Los principales medios de entretenimiento publicaron artículos de opinión afirmando que la serie había perdido su magia, y las filtraciones de datos de streaming parecían confirmarlo. El tiempo de visualización se había desplomado más del 60% en comparación con la temporada anterior. Para una serie que alguna vez fue la joya de fantasía de Netflix, eso era catastrófico. Pero quizás el golpe más devastador vino de la nostalgia. Viejas entrevistas de Cavill resurgieron, clips de él hablando con pasión sobre mantenerse fiel al mundo de Sapkowski. Para los fans, esos momentos ahora parecían proféticos, como si él hubiera visto venir el colapso mucho antes que nadie. El sentimiento se endureció. Henry no era solo un actor que se fue, era el alma de la serie que Netflix decidió ignorar.
y mientras la reacción alcanzaba su punto máximo, el siguiente movimiento de Netflix determinaría si la franquicia aún podía salvarse. A medida que la reacción negativa se intensificaba, la máquina de relaciones públicas de Netflix entró en acción a toda velocidad, tratando de cambiar la narrativa y salvar lo que quedaba de la reputación de The Witcher. Comenzaron a aparecer artículos elogiando la energía fresca de Liam Hemsworth y tranquilizando a los fans de que la serie seguía en el camino correcto. Se publicaron clips detrás de cámaras, mostrando al elenco riendo y divirtiéndose, con la esperanza de suavizar la crítica con un toque más cercano y humano. Pero el momento de estos esfuerzos se sintió demasiado perfecto, demasiado calculado. Los fans lo vieron de inmediato. El brillante giro en la PR no abordó el verdadero problema. Seguían molestos por el decasting y por cómo la serie se había alejado de sus raíces. Incluso las disculpas de Netflix parecían ensayadas, sin un reconocimiento real de los errores cometidos. Mientras Netflix trataba de impulsar las narrativas positivas, se hacía evidente que ningún intento de manipular la opinión pública podría deshacer el daño. La serie estaba perdiendo fans a gran velocidad, y los números no mentían. A los pocos días del estreno, los informes revelaron una caída dramática en la audiencia. Netflix había subestimado el poder de la lealtad de su público, y ahora estaban pagando el precio. El daño era evidente, pero ¿podría Netflix encontrar una salida? Esa pregunta pronto llevaría a movimientos aún más desesperados tras bambalinas. A medida que la furia de los fans seguía escalando, los líderes de Netflix sabían que debían tomar medidas drásticas. Ted Sarandos, ya insatisfecho con un control de daños pasivo, convocó una revisión creativa de emergencia. Las apuestas eran altas. The Witcher no era solo otra serie, era una propiedad de $1.000 millones. Si no actuaban rápidamente, corrían el riesgo de perder no solo la serie, sino también la confianza de toda una base de fans. En una reunión privada, Sarandos y los principales ejecutivos recibieron datos alarmantes. La serie estaba en caída libre. Las tasas de retención se desplomaron y The Witcher se estaba convirtiendo rápidamente en el fracaso más dañino que Netflix había enfrentado en años. Fuentes internas afirman que Sarandos, ahora plenamente consciente de la magnitud de la situación, exigió respuestas inmediatas. Esta franquicia necesita un reinicio, habría dicho después de una exhaustiva revisión de los números. Comenzaron a tomar forma los planes para un reinicio suave de la serie, un intento desesperado por recuperar la magia que una vez hizo a The Witcher tan querida. Sarandos impulsó la idea de una reimaginación de la serie, incluso considerando la posibilidad de traer a Henry Cavill de vuelta en un rol de productor si se llegaban a buenos términos en las negociaciones. El objetivo era claro, salvar la franquicia antes de que comenzara la producción de la temporada 5, pero no había ilusiones sobre los riesgos involucrados. Un reinicio completo podría alienar aún más a los fans, y la imagen de admitir el fracaso era sombría. Sin embargo, para Netflix, esto podría haber sido su última carta para jugar. La dura realidad era clara, si Netflix quería salvar The Witcher, tendrían que repensar todo. Cuando el equipo de gestión de crisis de Netflix comenzó a implementar sus planes, el daño ya era innegable. The Witcher se había convertido en algo más que una temporada fallida. Había pasado a ser un caso de estudio sobre cómo no tratar a una base de fans querida. Los ejecutivos internos llamaron al rebranding Project Witcher Evolve, una iniciativa silenciosa para reiniciar la serie y restaurar su conexión con la audiencia. Pero fuera de la compañía, nadie sabía si este ambicioso plan realmente funcionaría. Ted Sarandos sabía que el futuro de The Witcher no se trataba solo de salvar una temporada, se trataba de reconstruir una franquicia que ahora se había vuelto radiactiva. Las conversaciones sobre traer de vuelta a Henry Cavill en algún rol ya no estaban fuera de la mesa. Un reinicio suave que pudiera devolver la serie a sus raíces, más cerca de las novelas, estaba siendo considerado. Sin embargo, Sarandos era plenamente consciente del delicado equilibrio. Un paso en falso y la base de fans podría no perdonar jamás a Netflix. Mientras tanto, los informes internos sugerían que los ejecutivos de Netflix estaban reconsiderando cuánto espacio creativo deberían dar a sus showrunners. El desastre de The Witcher sirvió como una llamada de atención, revelando los peligros de alejarse demasiado de lo que la audiencia quería. Algunos incluso se preguntaban si The Witcher podría ser salvado en absoluto, o si Netflix estaría mejor cortando sus pérdidas y pasando página. Sin embargo, los fans no habían terminado aún. Aunque muchos habían perdido la fe en la capacidad de Netflix para arreglar la serie, los rumores sobre Project Witcher Evolve mantenían viva la esperanza.
¿Podría este reinicio realmente devolverle la vida a The Witcher, o ya era demasiado tarde para la redención? Al final, la caída de The Witcher no se trató solo de un decasting. Fue sobre cómo Netflix falló en escuchar a los mismos fans que hicieron de la serie un fenómeno global. La decisión de ignorar la pasión y lealtad de la audiencia ha dejado la franquicia hecha trizas, y ahora Netflix está luchando por recoger los pedazos. Si pueden solucionarlo o no, aún está por verse, pero algo es claro: The Witcher se ha convertido en una historia de advertencia sobre lo rápido que la lealtad puede convertirse en rebelión. ¿Crees que Netflix podrá salvar The Witcher, o ya es demasiado tarde para la franquicia? Deja tus comentarios abajo, y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más sobre esto y otros dramas detrás de cámaras.